tengo serias dudas de que puedas llamar inteligente a algo que simplemente pues da la sensación de serlo. Detrás hay algoritmos muy complicados, desarrollados por gente muy brillante y realmente inteligente, ahí sí, millones de personas trabajando en condiciones deplorables para que la inteligencia artificial funcione. No es inocuo en absoluto, como estamos viendo, creer que estás conversando o que estás interactuando con algo inteligente y consciente. No es inocuo, todo lo contrario. El titular: OpenAI, ChatGPT, la última versión 5. No sé cuánto, ya es consciente. La gente se lo cree. Todo el mundo se lo cree. Me llamo Ramón López de Mántaras Badía, me dedico a la inteligencia artificial, hago investigación científica en la inteligencia artificial y empecé trabajando en este tema en el año 1975 con mi tesis doctoral. Así que llevo 50 años en el tema y he visto toda su evolución, y hoy vamos a hablar de límites, dónde estamos, peligros, etc. Gracias, Ramón, por estar en Vidas Ajenas. Encantado. Voy al grano. ¿La inteligencia artificial es inteligente? No, en el sentido que entendemos los humanos de que es ser inteligente cuando nos referimos a nuestra propia inteligencia o incluso a la inteligencia de muchos animales, que cada vez es más sorprendente las investigaciones de etólogos o gente que investiga con comportamiento de animales y se descubren cosas sorprendentes, ¿no? De animales incluso muy alejados en el árbol evolutivo de nosotros, como cuervos, por ejemplo, ¿no? Pues no, en este sentido no son inteligentes, o sea, no, nos pueden llamar inteligentes metafóricamente si queremos, o haciendo un poco de trampa y definiendo la inteligencia de una manera ad hoc, de manera que la máquina cumpla esta definición. Pero bueno, yo creo que los términos, las palabras son importantes, y son lo que son y marcan mucho, ¿no? Y ahora si me dicen, bueno, vamos a llamar inteligencia artificial, le vamos a considerar que son inteligentes porque cuando interaccionas con estos sistemas te das cuenta de que dan respuestas que son, bueno, aceptables o buenas incluso, o persuasivas, o todo lo que quieras, ¿no? Y bueno, si para esto ya es una definición que para algunos ya es definición de inteligencia, vale, pero allá ellos. Pero no, yo tengo serias dudas de que puedas llamar inteligente a algo que simplemente pues da la sensación de serlo. Es que esto es muy problemático, ¿no? El hecho de la apariencia, de la sensación. Detrás hay algoritmos muy complicados, desarrollados por gente muy brillante y realmente inteligente, ahí sí, eso sí, pero se basan en técnicas estadísticas básicamente, y ya está. Y bueno, si es útil, bueno, si incluso puedes hacer negocio con ello, perfecto, ¿por qué no, no? Pero seamos claros y no intentemos colar gato por liebre o intentar convencer a la gente de que la máquina es tan inteligente, igual de inteligente que nosotros en toda la extensión del término, ¿no? Porque esto además puede crear incluso miedos, ¿no? en el gran público. Y por el otro lado, ¿en qué medida es artificial? Bueno, esta también es una pregunta interesante, porque estamos viendo en las últimas tendencias en inteligencia artificial, que son estos llamados los ChatGPT, que todo el mundo sabrá de lo que hablo si digo ChatGPT. Claro, es como una palabra mágica, es como una palabra comodín, ¿no? Los cuñados famosos en las comidas yo qué sé, de cumpleaños hablan de ChatGPT, por ejemplo. O sea, que ha llegado
todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial generativa, que se llama así, es mucho más que esto. Hay otras, ¿no? Pero bueno, centrémonos en este tipo, porque es lo que la gente conoce más, estos chatbots que llaman también conversacionales, ¿no? Que puedes hacer preguntas y tal. O que hazme un resumen de esto. Cosas que hace la gente. Incluso escríbeme un correo electrónico, ¿no? O escribe un informe sobre no sé qué más, ¿no? A ver, si funcionan, y hay que reconocer que funcionan bien, siempre y cuando tú sepas muy bien de aquel tema y seas capaz de hacer un análisis crítico de lo que te dicen. Porque errores factuales, lo que llaman algunos alucinaciones, que es otro término que a mí no me gusta usar, pero bueno, porque es muy antropomórfico, que son errores y ya está, errores porque están basados en técnicas probabilísticas y hacen errores, no preservan la verdad, ¿no? Entonces, para que funcionen mínimamente bien, lo que mucha gente no sabe es que hay millones, y no digo millones por decir cualquier cosa, está comprobado, millones de personas que refinan, entrenan estos sistemas como ChatGPT, ¿no? Solo en Filipinas se calcula que hay por lo menos 2 millones de jóvenes, otros no sé cuántos millones en Kenia, en Pakistán, en India, generalmente el sur global, que explotación pura y dura. Mano de obra barata. Mano de obra baratísima, 50-60 céntimos de dólar la hora, cuando cobran, porque por la excusa de que a lo mejor no han hecho muy bien su trabajo, a veces ni reciben, pues no hay contrato ni nada. Se les paga muchas veces a través de PayPal y cosas de estas, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Ellos no ven nunca, no pueden reclamar nada nunca a nadie porque no tienen acceso a nadie, ¿no? Estos están generando, esta gente, estos son gente muy joven, llenan los cibercafés. El Washington Post saca una foto, un titular en portada de uno de estos cibercafés en Filipinas, repleto de estos jóvenes con los ordenadores, porque no tienen ni tan siquiera la capacidad económica de tener en casa su propio ordenador, su propio portátil o pagarse la conexión a Internet. Entonces tienen que ir a los cibercafés. Y ¿qué están haciendo? Etiquetando imágenes para los coches autónomos, por ejemplo, ¿no? Esto es un árbol, esto es un peatón, están etiquetando continuamente las imágenes que se les van mostrando desde la empresa, de quien sea, ¿no? Y luego se muestran también respuestas de ChatGPT y otros sistemas de lenguaje, y los tienen que decir si la respuesta es correcta o no es correcta. Se les proponen varias alternativas de respuesta a las preguntas que han recolectado antes de la gente, ¿no? Cuando la gente utilizamos estos sistemas, hacen la recolección de todo esto, también recolectan los thumbs up, thumbs down, cuando dices ok o no ok, y en base a toda esta información, lo que hacen ellos mejoran, para que cuando suelten la siguiente versión funcione mejor. Pero son personas que lo están haciendo esto. No es una inteligencia artificial, digamos, que es capaz de analizar nada y de aprender por sí misma. Entonces, estas personas, su trabajo es ¿no? Lo que llaman modelar contenidos, etiquetar imágenes y valorar o dar preferencias de qué respuestas son más convenientes que otras a las múltiples preguntas que cientos de millones de personas estamos haciendo cada día, como que a estos modelos de lenguaje. Entonces, no mejora en tiempo real, o sea, no es que tú digas pulgar para arriba y esto ya, el algoritmo ya tenga en cuenta tu opinión, no es eso, ni mucho menos. Offline, o sea, no en tiempo real, son estas millones de gente joven, de muchachos, muchachas, que lo que hacen es tener en cuenta todo esto, todos estos inputs, por eso tienen que ser millones, porque es que hay mucho aquí a procesar manualmente, y mejoran para la siguiente versión, ¿no? Una startup, ahora voy a contar otro ejemplo, que es otro ejemplo muy bueno de que no es tan artificial como parece, y en este ejemplo que voy a contar ahora es que no es artificial en absoluto. Una cosa es que haya la colaboración humana para mejorar, pero sí que hay unos algoritmos ahí que de verdad están funcionando cuando tú consultas con estos bots, estos chatbots, ¿no?
una empresa de inteligencia artificial que había conseguido 50 millones de euros de inversión por parte de una gran empresa tecnológica, y era para ayudar a los programadores a programar. Pues esta es una de las típicas aplicaciones que están haciendo ahora. En lugar de conversar o jugar un poquito, hay quien lo usa para cosas más profesionales, ¿no? Y una de ellas es ayudarte a codificar, a escribir código en un lenguaje de programación, ¿no? Lo que hacen un ingeniero de software, un programador, ¿no? Pues bien, los programadores que utilizaban esta herramienta decían, bueno, necesito una rutina, un programa, un software que haga esto y esto y otro para resolver este tipo de problemas. Vale, vamos. Al cabo de un tiempo, no era instantáneo, recibían un código, ¿no? O sea, un software, un programa. Muchas veces no funcionaba, también hay que decir eso. Pero lo que ha ocurrido es que se ha visto, y la empresa ha tenido que cerrar, y está ahora acusada de haber defraudado a sus inversores y todo, de que ni inteligencia artificial ni nada. 700 programadores en la India, humanos, eran los que recibían estas solicitudes, hacían los programas ellos y los mandaban. Y de ahí a la empresa, a esta empresa. Y de ahí pasaba al usuario que había hecho la solicitud. 700 programadores trabajando a destajo para haciendo estas tareas de programación. Y más, ejemplos hay bastantes más, ¿no? Coches autónomos en San Francisco que cada 2-3 millas se quedaban bloqueados y no sabían qué hacer, una situación un poco inesperada, que no había sido prevista en el conjunto de entrenamiento, pues no puedes prever todo, no puedes prever todo, es imposible. Eso se llama el problema de la larga cola. La larga cola de una distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad tiene imagínate, tiene una forma, sube, luego baja. Bueno, si es gaussiana simétrica, es la función normal que llaman, pero hay distribuciones pues, que tienen formas pues, incluso multimodales, con varios picos. Pero normalmente hay una larga cola que son cosas muy poco probables, o sea, que no se dan estadísticamente hablando, no se dan a menudo. Pero podrían ocurrir. Pero pueden ocurrir, no son imposibles. El the long tail problem se llama, el problema de la larga cola. En estadísticas es súper conocido, ¿no? Bueno, cuando ocurre aquello que es poco probable que ocurra, pero ocurre, es cuando la inteligencia artificial se queda en blanco. Entonces, yo que, por ejemplo, un periódico, debido a un día de mucho aire, pasa volando por delante del parabrisas. Fue un frenazo en seco, que incluso seguido a la velocidad a que va el coche autónomo, puede ser incluso un problema para los que van dentro, ¿no? Por mucho que lleves un cinturón de seguridad. Igual te queda una marca aquí del cinturón debido al frenazo, ¿no? O una herida, ¿no? Este es un ejemplo de algo que cuando se entrenan estos algoritmos, del software que pilota un coche autónomo, pues no se tienen en cuenta. No puedes tener en cuenta todo, absolutamente todo, lo que en el mundo real se puede encontrar en ese coche. Es imposible. Otra anécdota muy buena es los canguros en Australia. Claro. Estos softwares están entrenados normalmente en Estados Unidos, en Europa, y no hay canguros. Entonces, en el conjunto de entrenamiento no había imágenes de canguros saltando por delante del coche. Entonces no podían identificar aquello, y ¡bum!, y se quedaban bloqueados. O sea, hay muchas razones por las cuales un coche autónomo se puede quedar bloqueado y se queda ahí atontado completamente, congelado, sin hacer nada. Pues Waymo y Cruise, las dos empresas que tienen robotaxis en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin, se encuentran que cada 2 o 3 kilómetros de media el coche tiene que tener intervención de un teleoperador humano, y eso no lo decían. O sea, hay teleoperadores que luego sacan el coche de la situación esta de bloqueo, porque si no se quedaría ahí toda la vida, ¿no? Es como si jugaras con un coche de juguete telecontrolado, ¿no? Claro, porque el coche manda imágenes, obviamente, ellos las ven el entorno, porque hay cámaras que apuntan hacia todas partes de los coches, muchos sensores. Lo que hace el teleoperador humano es manualmente mover el coche y sacarlo. No es que el coche lo haga autónomamente. Bueno, esto supuso también un escándalo cuando se destapó este problema en San Francisco, ocurrió, ¿no? O sea,
Hay ejemplos en donde hay una intervención humana, bueno, enorme, que se callaban, hay muchos. Hasta el nivel que Harvard Business Review lo denunció también en un artículo que decía The people behind the AI curtain, la gente detrás de la cortina de la inteligencia artificial. El Washington Post, portada que decía de Filipinas, decía, ¿no? Decía, la inteligencia artificial, la verdad sobre la inteligencia artificial, millones de personas trabajando en condiciones deplorables para que la inteligencia artificial funcione. O sea que mucho cuidado con lo que nos intentan, con el humo o la moto que nos intentan vender muchas de estas empresas. Esto lo recuperaremos luego porque me gustaría hablar un poquito más en profundidad y en detalle. Pero lo que estaba pensando es que quizá hay personas que piensen que esto de la IA y de la inteligencia artificial es algo nuevo, pero lleva décadas la investigación en inteligencia artificial. Mi pregunta... Yo llevo 50 años, desde el 75 que empecé mi tesis, con un algoritmo de aprendizaje que un robot antropomórfico con una mano antropomórfica agarraba objetos y aprendía a discriminar objetos de formas distintas, según su forma, con una piel artificial que llamábamos esto, cuidado, son sensores táctiles, la palma de la mano, los dedos recubiertos de sensores táctiles, unos sistemas, podíamos medir el ángulo de las falanges, según este ángulo y este ángulo, ¿no? Y con toda esta información, mi tesis doctoral fue un algoritmo que este robot con esta mano antropomórfica, o sea, muy igual a la humana, era una maravilla mecánicamente y hablando. Lo hice en Francia, en Toulouse, presenté la tesis en el 77 y empecé a trabajar con esta mano antropomórfica en el 75, 50 años. O sea y es anterior, yo no empecé con la inteligencia artificial, en el 56 empezó. Yo empecé 18 años más tarde. Pero sí, claro, muchos años hace. Quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo último de la investigación en inteligencia artificial? Te diré el que era en el año 56, te diré el que era en los años 60, el que era en los años 70, incluso 80, hasta relativamente reciente, hasta por lo menos hasta 2010, 2012, pues el objetivo científicamente hablando, aquí tenemos que precisar, no es un objetivo puramente business, ¿no? De empresa, ¿qué será? ¿El objetivo cuál será? Pues ganar dinero, está muy bien, no critico, las empresas tienen que tener beneficios, si no tienen que cerrar, ¿no? Pero el objetivo científicamente hablando es ver si es posible que algo que no sea biológico, que no esté basado en la química del carbono, como nosotros, que no sea orgánico, que no tenga células, que no sea algo vivo, o sea, puede llegar a ser inteligente en el sentido humano de ser inteligente, no con una definición de trampa, como decía antes, ¿no? Esto es en el 56 se creían que esto era posible y que no se tardaría demasiados años en conseguirlo, ¿no? Y mira, todavía estamos, esta pregunta, este gran objetivo científico, lograr inteligencias realmente inteligentes, ¿no? En el sentido humano de lo que es ser inteligente, en el sentido animal de lo que es ser inteligente, no se ha conseguido. Es el objetivo científico. Ahora, desde que hace unos años la inteligencia artificial está en manos de los 7 magníficos que llaman, las 7 grandes empresas, ¿no? Google, Amazon, todos sabemos cuáles son, ¿no? Meta, que es Facebook, ¿no? Microsoft, Nvidia, ¿no? Yo ya no tengo muy claro cuál es el objetivo de la inteligencia artificial, aparte de ganar dinero. Y había una distinción entre la inteligencia artificial general y la fuerte. Sí, a ver, porque aquí esto hay que matizarlo porque hay mucha confusión también. La inteligencia artificial hasta ahora lo que es una inteligencia artificial que se llama específica. En inglés se llama narrow, para distinguirla de la general, ¿no? Yo prefiero llamarla específica porque creo que es un antónimo más adecuado de general, pero bueno, que es aquella que la diseñas para hacer muy bien una tarea. Y la tarea puedes definir relativamente bien la tarea y conseguir
la inteligencia artificial la haga, no bien, no, 1000 veces mejor que tú. Jugar al ajedrez está clarísimo. Hace años que no hay nada que hacer contra los software, los sistemas que juegan al ajedrez. Aquí se acabó todo, ¿no? Ahora con Go, con AlphaGo, parece que también, aunque últimamente ha habido algún humano que ha vencido a la máquina. Que eso no sale, curioso, ¿eh? Cuando sale una gran noticia, AlphaGo vence a Li Yu o a Lee Sedol o a estos grandes jugadores de Go, ¡buah! Titular en todo el mundo. Cuando resulta que hay un jugador, y no realmente muy bueno, pero que como hacía cosas raras, despistó completamente a la máquina y venció al humano, esto casi nadie se enteró. Bueno, cerremos este paréntesis, ¿no? Pero, a ver, son todas diferentes conocidas específicas, y como aquello de que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pues al contrario, si abarcas poco puedes apretar mucho, puedes profundizar mucho. Y esta es la clave de los éxitos de la inteligencia artificial hasta hace poco, que eran todas súper específicas, hacían bien una sola tarea. Está claro, esto es la específica o narrow, versus la general, que para mí es la multitarea. O sea, es lo contrario de esto, o sea, que sea una inteligencia artificial, no que sean 1000 inteligencias artificiales que hacen 1000 tareas y las empaquetas todas juntas, no es esto. O sea, con una arquitectura común, de software, una arquitectura cognitiva común, esa inteligencia artificial tenga realmente la capacidad de utilizar conocimientos en un tema para pasarlos a otros, sistema de aprendizaje por transferencia, que aprenda realmente a comprender cómo funciona el mundo, aprender relaciones causa-efecto, qué pasa si empujo un objeto, qué pasa si lo agarro, si el vaso está lleno de agua, anticipo, porque tengo sentido común, que pesará más que si el vaso está vacío, entonces aplicaré una fuerza distinta, ¿no? O si un vaso es frágil porque es de cristal, de material que se puede romper fácilmente, posiblemente lo manipule con un poco más de cuidado que si es de plástico, digamos, porque las consecuencias de que te caigan no son las mismas. Entonces, todo este tipo de conocimientos sobre el mundo, sobre cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, que los aprendemos interactuando, todo esto, el día que todo esto se consiga implementar en una inteligencia artificial, podríamos ya empezar a hablar de inteligencia artificial general, de que conoce las consecuencias de sus acciones. Todavía no hablamos de conciencia, aquí, cuidado, ahora vendrá con lo de la fuerte, ¿no? Pero hacen muchas tareas, no una solamente, y las hacen pues bien, ¿no? Básicamente bien, algunas mejor que otras, pero bien, ¿no? Eso es la inteligencia artificial general, que no existe todavía. Esto de la IA generativa, que llaman también de propósito general, fíjate que no le llaman inteligencia artificial general, General Purpose AI, de propósito general, que algunos dicen que es la etapa hacia la otra, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, eso ya hablamos después si quieres. Esa es la general. Y la fuerte es la que tiene estados mentales, conciencia, emociones, todo. Nosotros somos inteligencias artificiales fuertes, no hay duda. La inteligencia artificial fuerte realmente sería esta, que se lo propuso un filósofo muy reconocido, se llamaba John Searle, ¿no? Hizo un experimento muy interesante para demostrar que si solamente eres capaz de procesar símbolos, en la máquina serían procesar los unos y los ceros, básicamente, del lenguaje binario, que está en la base de la máquina, ¿no? Si solamente procesas símbolos y nada más, según este experimento que propuso, un experimento mental, no es que se realizó este filósofo, no puedes tener estados mentales, ni puedes tener conciencia, ni nada de todo esto. O sea, la inteligencia artificial fuerte va mucho más allá que la capacidad de hacer cálculos simbólicos. Las máquinas hacen cálculos simbólicos y nada más. Entonces, en base a esta idea, la inteligencia artificial fuerte no sería posible. Yo soy de los que creo que John Searle tenía razón. Que no es posible. Que no es posible, la fuerte, con la tecnología actual. Si hablamos de tecnologías que actualmente no existen o son muy incipientes, a lo mejor podríamos pensar que algo que no ha nacido de madre pueda que sea consciente.
Y solo hay que pensar en los replicantes de Blade Runner. Los replicantes de Blade Runner no es software ejecutándose encima de un hardware. Son seres basados en la química del carbono, tienen células de verdad, no tienen neuronas artificiales, tienen neuronas de verdad. Son exactamente iguales que un humano, pero no han nacido de madre. Esta es la única diferencia. Entonces, pensar que algo que está vivo, y que es igual que tú, igual que yo, que pueda llegar a desarrollar conciencia, ahí yo puedo admitirlo. Pero con la tecnología basada en el silicio, un transistor que conduce o no conduce, que es el 1 o el 0 básicamente, si quieres, un poco más complicado que eso, pero para simplificarlo, ¿no? Y que encima hay un software programado por personas, en el lenguaje de programación que prefieras, es igual, no importa. Pensar que esto puede ser consciente de que está vivo, tener emociones, sentimientos, sentir empatía, es que tener conciencia, intencionalidad, implica todo esto. Para mí es una enorme tontería decir que con la tecnología en que se basa la inteligencia artificial actual se puede tener inteligencia artificial fuerte, lo descarto completamente. General, multitarea, puede ser, sí, esto lo admito. Admito que podamos llegar a más o menos medio a largo plazo, a muy corto plazo, 1 año o 2 vistas, yo creo que no, pero que se pueda conseguir que haya inteligencias artificiales que sean mucho más generales, prácticamente podríamos llamarlas ya generales, no es descartable, no es descartable. Antes de seguir con la subjetividad de la inteligencia artificial, me gustaría hacer un pequeño repaso de las cosas en las que sí está aportando. En tu libro, 100 cosas que hay que saber sobre la inteligencia artificial, hay decenas de ejemplos en las que... Como 60 ejemplos o más, sí. Hay muchísimos, en salud, en ciencia, en medio ambiente. Justo, sí. ¿Podemos detenernos en un par de ejemplos de ellos? Sí, claro. Uno es, obviamente, siempre lo cuento, cuando hablo de grandes éxitos de la inteligencia artificial, porque afortunadamente, a pesar de que soy muy crítico, si no viera que nos puede aportar y aporta muchos beneficios, no estaría haciendo lo que hago, me dedicaría a otra cosa, ¿no? Es que, por cierto, en el 24 valió el premio Nobel de Química a Demis Hassabis y a Jumper, uno que trabaja con un colega de Hassabis, es el problema del plegamiento, de cómo se pliega una proteína en el espacio tridimensional, ¿vale? Proteínas son cadenas de aminoácidos y se pliegan de formas muy caprichosas. Es muy complejo. Y predecir cómo se pliega una proteína hasta hace poco era muy difícil, muy difícil. Se utilizaban técnicas cristalográficas que llaman, y se veía, se visualizaba, ¿no? Una vez plegada, y esto era muy costoso, ¿no? Creo que en el cuerpo, los humanos tenemos no sé cuántos cientos de miles de proteínas, no me acuerdo, pero a nivel de toda la química se habla de muchos millones y claro, había un porcentaje pequeño de proteínas, relativamente pequeño, de proteínas en las cuales se sabía su estructura. Esto es importante porque cuando la función, lo que hace, la función de la proteína depende de cómo se pliega. Es muy importante cómo se pliega para luego cómo funciona, ¿no? Lo que es la funcionalidad. Y gracias a que ahora, gracias a esta AlphaFold, se llama el software, AlphaFold, resuelve este problema, aunque todavía cometen muchos errores, pero bueno, básicamente un porcentaje altísimo son correctos, se verifican y son correctos las predicciones del software, pues facilita el diseño, la síntesis de nuevos fármacos, incluso vacunas, ¿no? Y lo han puesto al alcance libre, o sea, open, ¿no? O sea, en abierto, a toda la comunidad de biólogos moleculares y biólogos los que quieran usar este software, ¿no? Esto lo cuento en uno de los capítulos y para mí es, sin duda, en los últimos años, el gran resultado de la inteligencia artificial. No tiene nada que ver con el modelo, con ChatGPT y todo eso, ¿eh? Esta es otra cosa interesante a remarcar.
no es inteligencia artificial generativa. Tiene en común que hay redes neuronales artificiales, sí, pero son arquitecturas que no tienen nada que ver. Los modelos de lenguaje están basados en un concepto que se llama una red neuronal que se llama transformer y una cosa que se llama vector embedding, que es transformas las palabras en vectores de miles de dimensiones, o sea, muy largos, de números, ¿no? No tiene nada que ver con esto prácticamente, ¿no? Son otras cosas. Tiene 32 algoritmos integrados trabajando en cooperación, AlphaFold, 32 algoritmos, ¿no? Con diversas técnicas de inteligencia artificial. Un ejemplo magnífico de cómo el gran éxito de los últimos años de la inteligencia artificial precisamente no son ChatGPT y compañía, sino es AlphaFold. Ese es un ejemplo que me gusta mucho contar. Luego hay muchos otros, ¿no? Para cambiar de campo en lugar de la medicina o pasar a otro campo completamente distinto, pues tiene que ver con temas, por ejemplo, hay muchos capítulos tengo sobre el cambio climático, como monitorizar la evolución de los glaciares, evitando tener que resolver ecuaciones súper complejas de mecánica de fluidos, que requerían una potencia de cálculo enorme para ser resueltos estos sistemas de ecuaciones que permitían ver qué estaba ocurriendo, monitorizar finamente la evolución de un glaciar, ¿no? Ahora, hay unas técnicas de inteligencia artificial que a partir de que sensorizan los glaciares de alguna manera, la inteligencia artificial puede llegar a monitorear, o sea, y a predecir la velocidad con la que va a evolucionar el glaciar y cómo va a evolucionar. Es un ejemplo muy bueno también, ¿no? Luego hay otro que es muy importante porque tiene que ver con la energía, que es uno de los problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de la energía nuclear, obviamente, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una central nuclear. Las centrales nucleares que tenemos ahora son de fisión. Se bombardean átomos con neutrones, se parte el átomo, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de esta partición del átomo hay una variación de masa, y aplicando la ecuación de Einstein, energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, aunque esta variación de masa al partir, y esto provoca una reacción en cadena, por cierto, controlada afortunadamente, pues si no serían bombas atómicas. Si no están controladas son las bombas atómicas. O sea, una central nuclear y una bomba atómica, en esencia, es lo mismo. La diferencia es que la central nuclear la controlas la reacción en cadena, y en cambio en la bomba no, ¿vale? Pues bien, ya sabemos el problema de los residuos, de los residuos nucleares, ¿no? Porque se utilizan pues, materiales radioactivos, la materia prima es un mineral radioactivo. Pero hay otra cosa que se llama la fusión nuclear, no la fisión. En lugar de partir un átomo en dos átomos, normalmente un poco pesados, suelen ser isótopos del hidrógeno, como el deuterio, titrio, se unen fuerzas a que se fusionen, y ahí también ocurre lo mismo, pero en inverso, ¿no? También hay una variación de la masa entre antes y después de la fusión, y esta variación de masa, por la ecuación de Einstein, famosa de Einstein, generas una energía brutal. Tiene una gran ventaja. Ahí no estás fusionando ni átomos de ningún material radioactivo. Es hidrógeno y los isótopos de hidrógeno. No pasa nada. Esto no tiene residuos nucleares. Es limpísimo, ¿no? Entonces, el problema de estos reactores de fusión es que trabajan a, no recuerdo ahora, decenas de miles de grados. Bueno, el Sol, nuestra estrella, el Sol lo que hace es fusión nuclear continuamente. Ahí dentro de lo que es el Sol hay fusión nuclear, es eso. La nucleosíntesis, ¿no? Es eso, O sea, que lo que queremos, la central nuclear sería como tener un Sol, entre comillas, confinado y controlado, ¿no? Para que nos genere energía a medida que la necesitemos. Pero como temperaturas tan bestias, no se pueden poner dentro de un contenedor porque se fundiría cualquier material. Entonces, ¿cómo se consigue que es un haz se llama plasma, porque es hidrógeno y sus isótopos que están ionizados, es decir,
que responden a señales magnéticas, al ser ionizados tienen propiedades eléctricas a pesar de ser un gas, ¿no? Entonces, lo que se consigue es, mediante electroimanes muy potentes, mantener este plasma dando vueltas dentro de un aparato, pero sin que toque nunca las paredes, porque se fundiría todo, ¿no? Por las temperaturas tan enormes que hay. Entonces es muy importante controlar el flujo del plasma siempre que vaya por el centro y nunca se acerque a las paredes. Son toroidales, estas reactores de fusión normalmente son en forma de donut, esta forma toroidal, pero un donut grande, claro. Y están ahí dando vueltas y ahí están favoreciendo que haya átomos que se fusionan. Hay que mantenerlo durante un cierto tiempo esto, ¿no? ¿Vale? Y también hay que controlar finamente la forma del haz. La forma, o sea, hay varias. El haz no es una cosa muy limpia, sino que puede hacer zigzags, pero bueno, la forma del haz, todo eso se controla con electroimanes. Hasta ahora estos electroimanes eran muy difíciles de controlar, tenían un controlador cada electroimán, y coordinarlo todo era enormemente difícil, los experimentos fallaban siempre. Ahora una inteligencia artificial es capaz de coordinar todos los imanes a la vez, todos los electroimanes a la vez, y con una manera muy fina, no es con controladores clásicos de una cosa que se llama automática, de teoría de control, que es lo que se utilizaba antes. Ahora con la inteligencia artificial se consigue controlar todos los electroimanes simultáneamente y con una gran precisión, con lo cual se puede mantener durante mucho más tiempo el flujo del plasma. Todavía estamos hablando de pocos segundos o incluso de fracciones de segundo. O sea que estamos muy lejos de que haya una central nuclear operativa y que la electricidad que nos llegue a casa provenga de la fusión nuclear. Eso está todavía a años vista. Pero uno de los avances importantes últimamente es este capítulo del libro donde hablo de la control de un reactor de fusión nuclear. Ahora, gracias. Es que pienso que el discurso que fuera demasiado crítico, creo que estaba dejando de lado las aportaciones que sí que está haciendo, ¿no? Claro, por eso, sí, estamos hablando de esto ahora, claro. Grandes aportaciones, sí. Entonces ahora sí que me gustaría pasar a esa parte que yo le llamo subjetividad, pero es cerebro y consciencia. Claro, un poco. No deja de ser eso, sí. ¿Crees que el cerebro es una máquina replicable? Bueno, a ver, replicable. ¿En qué sentido? ¿Es replicable dentro de o sea, hacer un upload del cerebro de la mente en un ordenador? No. ¿A qué te refieres esto? El funcionamiento, ¿la singularidad? No. No, que el funcionamiento del cerebro, desde la química del carbono, se pueda trasladar al funcionamiento de una red neuronal. Artificial. Artificial. Vale, sí, ya te entiendo. O sea, hacer una copia con mucho detalle, hasta el nivel más fino de detalle, de cómo funciona la neurona biológica y este conocimiento usarlo para desarrollar Bueno, en mi opinión hay un problema para empezar, para que esto pueda hacerse. Es que en el cerebro, ahora sabemos, o el sistema nervioso humano, que el periférico, incluso el cerebro, es mucho más que solo el cerebro, para empezar. Y hay unas células que hay muchas más que neuronas, que se llaman las células gliales. Las células gliales, hasta no hace mucho, no quedaba muy claro cuál era su funcionalidad. Decían, bueno, es una especie de controlan las neuronas, están como a un metanivel y controlan, pero no estaba muy claro. Pero en los últimos años se sabe que juegan un papel fundamental en el procesamiento de información por parte del cerebro. Las redes neuronales artificiales ni por asomo modelizan en absoluto las células gliales, por ejemplo. Hay otras cosas que no modelizan. Toda la actividad química sale fuera de las redes neuronales artificiales. Aproximan más o menos bien la actividad eléctrica, ¿no? Cuando la neurona dispara y la conexión con otras neuronas, ajustan los pesos entre neuronas, que viene a ser una réplica, una aproximación a cómo las neuronas biológicas que disparan, que se llama que disparan juntas, significa que están colaborando, que están cooperando en una tarea, ¿no? Y entonces ahora se sabe mediante técnicas de
que miren, pueden ver imágenes del cerebro, ¿no? Resonancia magnética u otras, se puede ver con bastante finura en función de la tasca que hace una persona, de la tarea, sería tarea en castellano. Desde tocar música improvisadamente o tocar con una partitura, que es un ejemplo muy bonito, la diferencia entre improvisar o no improvisar música, se ve qué partes del cerebro son las que están más activas o no, y qué neuronas disparan en grupo, ¿no? Grupos de neuronas que están sincronizadas, que se llama, ¿no? Y esto se simula o se emula matemáticamente con los pesos entre las neuronas, ¿no? Artificiales, ¿de acuerdo? Pero bueno, la parte eléctrica vemos que es lo que se está haciendo, pero el cerebro es de una complejidad tan bestia que ni sabemos todavía, es un gran desconocido el cerebro todavía, ¿no? Sabemos muy poco realmente, sabemos más de que hace 10 años, cada vez sabemos más, pero queda mucho por descubrir. Entonces pensar que esta complejidad, que es resultado de millones de años de evolución, se puede, hacer como quien dice una foto fija o mirar a nivel microscópico o nanoscópico qué está pasando allí dentro y pensar que esto luego lo puedes reproducir digitalmente, a mí me cuesta mucho de creerlo. Además, hay mucha actividad analógica, no solo digital en el cerebro. Sí que a partir de cierto umbral, dispara la neurona biológica. Eso sí que se parece al artificial. Pero nada más que eso, es una aproximación muy burda, porque hay mucho más. Toda la parte química no se contempla. Aquí dentro tenemos el procesamiento en base al tema de eléctrico y químico, no solo eléctrico, es electroquímico, ¿no? Entonces, bueno, los neurotransmisores, en fin, hay una burrada de complejidad que no se conoce, y aunque si se llegara algún día a conocer al más mínimo detalle, ¿podríamos replicar este cerebro digitalmente? También tengo mis dudas, también tengo mis serias dudas, porque ¿qué haces? Vale, replicas el cerebro digitalmente, pero todas las experiencias, ¿dónde las metes? ¿Cómo descodificas de alguna manera el lenguaje que utiliza el cerebro para luego aplicarlo a un robot en el cual esté basado en este cerebro artificial? Los biólogos y los neurocientíficos se suelen reír bastante cuando los informáticos o los expertos de inteligencia artificial o los partidarios de la singularidad como Raymond Kurzweil y otros hablan de que el cerebro, que vamos a replicarlo. Dicen, no saben de lo que están hablando, no se dan cuenta de la enorme complejidad del cerebro. Y además de cosas muy distintas. Interactúa con un cuerpo, además. Claro, ahí está el célebre experimento del The Brain in a Vat, ¿no? El cerebro en una probeta. Es un filósofo, ¿cómo se llamaba? Hilary Putnam, creo que dijo eso. Y demostró pues, que es absurdo, porque necesitas el cuerpo, exactamente. Entonces, bueno, esto sugiere lo de Putnam, es luego los Wachowski, los que hicieron Matrix, se basaron en esto. Es decir, Matrix es Brain in a Vat, es el cerebro en una probeta. No sé quien ha visto la película recordará que están los humanos, los reales, no el entorno simulado, están ahí en una especie de como de una placenta, dentro de como, parece que estuvieran dentro de una placenta o de algo, y están con cables, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son los humanos de verdad, que están allí inmóviles, ¿no? Y todo de cables que salen del cerebro, y estos cables reciben toda la información de Matrix, que es el software esta gran simulación del mundo, ¿no? Y ellos, que están ahí pero que no hacen nada, pues estos cerebros se supone que hacen, no distinguen de la realidad. O sea, bueno, esto es la película muy bien, es una gran película, ¿no? Pero lo del Brain in a Vat no tiene ningún sentido, precisamente por eso, porque el cerebro en sí mismo está bien, ¿no? Es importantísimo, pero no es suficiente para explicar todo lo que es la inteligencia humana y cómo funcionamos, los estados mentales y todo. Necesitamos un cuerpo. Sin un cuerpo, mal vamos.
Quizá hemos llegado demasiado lejos y no sé si es por el lenguaje. Mira, un ejemplo. Ayer estaba usando el chat GPT sí. Y no recuerdo qué le pregunté, pero la respuesta ponía pensando. Pensando. Y es humanizar demasiado, ¿no? Completamente. No está pensando, Claro, está calculando, no, quizás. Está calculando, sí, está calculando. Está haciendo multitud de operaciones con vectores multidimensionales, operaciones matriciales, está operando con números reales, con números. No sé si hemos llegado demasiado lejos al afirmar que la IA generativa razona. Claro, es que no razona, claro. Y que además en algún momento dado nos despertaremos un día y habremos generado una conciencia. Claro, es que esto es lo que dicen algunos, ¿no? Darío Amodei de Anthropic, o Ilya Sutskever, el mismo Hinton, Geoff Hinton, me extraña que lo diga Hinton, pero bueno, que es el premio Nobel de Física, ¿no? Que la conciencia que ya está al caer, ¿no? Que estas máquinas, está claro que si no son conscientes, casi son conscientes ya, ¿no? Y yo no acabo de entender por qué dicen esto. Entiendo los que lo dicen por intereses empresariales. Lo entiendo que lo diga Darío Amodei, entiendo que lo diga Sam Altman, entiendo que lo diga Ilya Sutskever, porque claro, estos necesitan inversiones multimillonarias, porque no ganan dinero. Ninguna de estas empresas tiene beneficios, Queman miles de millones. Leí que OpenAI estaba quemando del orden de 5.000 millones anuales y sus ingresos, los ingresos que recibe, son ínfimos. Son ínfimos. Entonces, ¿qué reciben? Subvenciones, por una parte, pero por otra parte, inversores de capital riesgo que han puesto mucho dinero, ¿no? ¿Por qué han puesto tanto dinero? Porque, claro, lo que les venden, lo que les dicen es que la inteligencia artificial general, y esta, ¿no? Y pues, a lo mejor incluso con conciencia y súper inteligente, es cuestión de poco tiempo, que tengan un poco de paciencia porque ya estamos casi allí, y que cuando la tengamos ganarán dinero que no se lo van a poder creer, lo que llaman ROI en inglés, Return of Investment. Les prometen un retorno de inversiones astronómico, les convencen, son muy hábiles convenciendo, son excelentes vendedores esta gente, excelentes vendedores, son gente joven, no sé, pues supongo que algunos conocimientos tendrán de informática, espero que sí, aunque muchos de ellos son dropouts, varios que no terminaron los estudios. No digo porque no sean inteligentes, por su opción seguramente, vieron que había mucho dinero rápidamente a ganar embaucando a la gente, ¿no? Entonces lo hicieron, ¿no? Listos sí que son, hábiles sí que son, pero muchos de ellos no tienen demasiada formación a nivel, por ejemplo, neurociencia, filosofía, etcétera, que creo que hay que saber un poco de todo esto. No puede ser unidimensional y llevar unas orejeras y solamente saber escribir código. Para mí esto es un error. El único que salvo y que no dice estas tonterías es Demis Hassabis, que hemos dicho antes del AlphaFold. Demis Hassabis tiene una formación enorme en neurociencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, quizás otro que no lo dice y que es muy razonable es Yann LeCun, el responsable de inteligencia artificial de Meta. Yann LeCun dice que estos sistemas, estos modelos de lenguaje no nos llevan hacia la inteligencia artificial general. Si en inglés digo is an off-ramp. Una off-ramp, off con dos Fs, es una rampa de salida de la autopista. Dice, él decía, en la carretera, en el camino, en el freeway, hacia la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial generativa es una rampa de salida. O sea, que no solo no nos acerca, sino que nos desvía. Yann LeCun. Yann LeCun y Hassabis son los únicos de todos estos que dicen que el cuerpo es importante para desarrollar una inteligencia más, que se le puede llamar más inteligente que lo que tenemos ahora, ¿no? Ambos tienen proyectos potentes en sus respectivos empresas o laboratorios sobre lo que llaman ahora Physical AI, que yo y muchos le hemos llamado toda la vida Embodied AI, inteligencia artificial corpórea, con cuerpo.
comparado con robots antropomórficos que es mejor que lo sean que no lo sean, pues se parecen más al cuerpo humano. Entonces puedes replicar experimentos como si fueran humanos, ¿no? Interactuando con su entorno, con los brazos, con visión estereoscópica, etc., ¿no? Entonces, bien, tiene un proyecto, Demis Hassabis tiene un proyecto que se llama Plato, en honor de Platón, Plato, en honor de Platón en inglés, en donde pone a una inteligencia artificial corpórea, será un robot, un poco, lo sitúa como en una situación humana de un niño pequeño. Está basado en las teorías de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo en humanos y en particular en niños, ¿no? Entonces empieza a interactuar con objetos y empieza a aprender relaciones causa-efecto. Por ejemplo, aprende la relación causa-efecto interactuando así aleatoriamente, al azar, de que si tira de un objeto atado a una cuerda, si tira la cuerda el objeto se mueve y si empuja la cuerda no, por ejemplo, ¿no? Es una típica relación causa-efecto que aprende este sistema, ¿no? Interactuando con objetos físicos, con su entorno físico. Y en LeCun también tienen en Meta proyectos de IA corpórea, también. Y en el 2015 publiqué un artículo sobre esto, sobre relaciones causa-efecto. Un robot que aprendía a relacionar dónde pone el dedo en un teclado virtual y la nota que suena. Después de experimentar, más o menos aleatoriamente, el algoritmo permitía asociar la causa, dedo, el efecto, nota musical que suena, do, re, mi, fa, sol. Y para comprobar que efectivamente había aprendido esta relación causa-efecto, le decíamos, ahora toca esta melodía. Ahora tú, el robot, toca, y físicamente, no, do, si bemol, fa, sol, por ejemplo, ¿no? Veía el robot impecable, 100 veces seguidas, tocando estas 4 notas bien, acertando siempre, ¿no? Bueno, a veces como es todo, hay una cierta falta de precisión en muchos de estos robots humanoides, bueno, son robots industriales que requieren nanómetros de precisión, pues siempre hay pequeñas variaciones en lo que es la dinámica del brazo, y a lo mejor cae el dedo, toca la nota de al lado, pero el robot se da cuenta y rectifica. Esta es otra cosa interesante que hicimos, ¿no? O sea que antes de que estos señores, LeCun, Hassabis, se metieran a hacer inteligencia artificial corpórea para que aprendan relaciones causa-efecto, yo lo hice en el 2015. De modo, Ramón, que estamos exagerando las capacidades de la inteligencia artificial cuando hablamos de conciencia y hablamos de... Claro. Sí, ya te digo, y los que exageran de las grandes empresas estas que decía antes por intereses económicos, por lo que decían las inversiones, ¿no? Otros, pues no tengo tan claro porque hay otras gentes que también creen que la conciencia será posible en máquinas con la tecnología actual, ¿no? Con la tecnología digital actual. No lo sé. A ver, me sorprenden algunos casos, algunos colegas que defienden que esto es factible y son gente que me consta, porque les conozco, de que son gente que tiene una buena formación como informáticos, ¿no? Como ingenieros de software y tal, y que conocen muchas cosas fuera incluso del software. Y que digan esto me sorprende, no sé por qué lo dicen. En todo caso, una cosa que quede clara, la carga de la prueba está en quien hace la afirmación. Es decir, la carga de la prueba de que una máquina, en un momento dado, si alguien nos dice, me viene un día diciendo, mi máquina, mi sistema de inteligencia artificial es consciente, la carga de la prueba está en él. No en nosotros en demostrar que no es consciente, no nos equivoquemos con esto. Quien hace la afirmación es quien tiene que demostrarlo. Es así como funciona la ciencia. O sea, no vale con que OpenAI o no sé quién, o no sé qué empresa, o Sam Altman, no sé quién me diga, ya está, la inteligencia artificial general ya está aquí, bravo, 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 brindemos. No, esto a mí no me sirve de nada. No me sirve de nada. Lo más probable, para empezar, mi sospecha es que primero nos estará tomando el pelo, primero, ¿no? Pero mientras no lo demuestre científicamente, sea reproducible, no utilice el método científico para
convencer a la comunidad, que lo digan no sirve de nada. Lamentablemente, a lo mejor servirá para que periodistas poco cautos, periodistas que siguen la máxima de que la verdad no te estropee un buen titular, ¿verdad?, metan y aparezcan dos periódicos de todo el mundo, OpenAI ya ha conseguido la inteligencia artificial general. Esto pasará. Lo vamos a ver, ¿eh? Juego lo que quieras, que vamos a ver titulares de este estilo dentro de relativamente poco. Y esto me preocupa mucho, no por mí, porque yo no me lo voy a creer en absoluto, pero habrá mucha gente que se lo creerá. Mucha gente que se lo creerá. Y luego, cuando interactuarán con esa inteligencia artificial, estarán convencidos de que aquello, detrás de la interfaz hay algo o alguien que se preocupa por ellos, que les entiende, que tiene emociones, y ya lo estamos viendo ahora. Hay gente que está utilizando ChatGPT como psicoterapeuta. Por Dios, parad de utilizar el ChatGPT como psicoterapeuta. ¿Os dais cuenta la burrada que estáis haciendo? Porque claro, el problema, ¿por qué digo esto? Porque para mí el problema grave es que estás desnudándote, has dicho, no, lo de la privacidad, ahí va mucho más allá. Estás manifestando cosas muy personales. Con un psicoterapeuta no hablas del partido de ayer, o de si hace sol o va a llover. Hablas de cosas muy íntimas. ¿No se dan cuenta de que están... ¿Dónde se creen que esa información se creen que se queda en su pantalla de ordenador y no va a ningún sitio? Por favor, por favor. A ver si algún día venden, alguien con mucha mala fe, vende el perfil de esta persona a no sé qué compañía y quieres hacerte un seguro y te lo niegan. Y, ¿cómo es que me niegan el seguro? Bueno, porque a lo mejor han llegado a la conclusión de que estás mentalmente desequilibrado, de que eres esquizofrénico. Porque le has dado toda esta información. Y OpenAI es propietario. Es un software propietario, por favor. O sea, se están haciendo auténticas burradas con estos modelos de lenguaje. La gente no se entera, no se da cuenta, no tiene sentido crítico, y esto me preocupa mucho. La pérdida de sentido crítico en la sociedad y de sentido común se va acelerando. Voy a contar otro ejemplo. Todo está documentado, no me invento nada, cuidado. Ha salido en grandes medios de comunicación importantes como Washington Post, New York Times, que estoy suscrito y veo cosas que me alarman casi cada día. Una madre, una niña de 5 años, su hija, con manchas en la piel, todo manchas por todos los brazos, el pecho, todo. Joder, ¿qué pasa? En lugar de cogerla y llevarla a un médico humano, saca fotos, ¿vale?, y lo sube a un sistema, a una red generativa, estas multimodales, puede subir fotos, no recuerdo cuál era, no tiene por qué ser ChatGPT, no me toméis ahora, no quiero decir algo falso, un modelo de lenguaje, no que recuerdo cuál era ahora en estos momentos, y le diagnostica muy convincentemente, muy persuasivamente, y no solo le diagnostica, le dice, dale esto, vete a la farmacia y hazle este tratamiento. Sin sentido crítico en absoluto y sin sentido común en absoluto, esta madre compra el medicamento y se lo da, corriendo a la UCI. Una alergia exagerada, o sea, enormemente alérgica la niña a lo que le dio. Bueno, por poco que no... se salvó, por cierto. Bueno, la noticia que leí es que no había fallecido, pero no veas el susto. Casos de suicidios de gente que han estado interactuando con chatbots y se han llegado a persuadir y han sentido incluso como algo de enamoramiento, como Her, como la película Her. Que la película Her ya no es ciencia ficción. Y hay gente ahora que ya les pasa como el de la película, ¿no?, como el protagonista, ¿no?, de que llegan prácticamente a enamorarse del sistema de inteligencia artificial. Y hubo un caso también en Bélgica que la esposa del que se suicidó está en litigios ahora legales, en tribunales contra la empresa esta, ¿no? En Estados Unidos también hay otro caso de suicidio de un niño o una niña de 14 años también. El caso del belga estaba como tan
enormemente enamorado del carácter porque era character.ai, que es un robot conversacional que además tú puedes decir qué personaje quieres que juegue. Entonces era, ¿cómo se llama esta? La protagonista de Juego de Tronos, Daenerys, algo de Daenerys. Targaryen, sí, ¿no? La de dragones. Sí, la de los dragones. Sí. Y llegó a convencerse de que estaba hablando con Daenerys Targaryen, convencido, brutalmente convencido. Entonces, y que me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. Pero claro, ¿dónde estás, no? Y dice, no, bueno, está... Y dice, ¿y si muero? Pues, ¿podré estar el paseo del vida contigo? Y le respondió que sí, o sea, que como animándole, iba el tío y se pega un tiro. Y la mujer, que es abogada, por cierto, está ahora, bueno, ya no sé cómo ha evolucionado, porque no he visto más noticias. La última noticia que vi es que había puesto una denuncia y que en una primera instancia habían sido admitidas a trámite contra la empresa de software esta. Sí. O sea que fijaros hasta dónde estamos llegando con las consecuencias que parece que no es inocuo en absoluto, como estamos viendo, creer que estás conversando o que estás interactuando con algo inteligente y consciente. No es inocuo, todo lo contrario. Quizá también desde el periodismo, recogiendo ese futuro en el que decías, un día amanecerá y tendremos el titular OpenAI ya tiene la conciencia. Lo veremos este titular. Tampoco, probablemente, aunque sea falso, no habrá una rectificación, tampoco. Bueno, es que nunca habrá rectificación, porque bueno, por ejemplo, aunque yo vaya y salga en un medio de comunicación o en un podcast y diga que mientras no lo demuestren científicamente, no llegará a ningún sitio seguramente. No creo que mi opinión interese a los titulares de 3.000 periódicos en todo el mundo, por decir algo, ¿no? Y la percepción de que es real, me recuerda un poco al Mago de Oz, ¿no? Sí. Que está detrás de una cortina y todo el mundo se lo cree. Están manipulados. O el jugador de ajedrez de Von Kempelen, que es una máquina, esto del siglo XVIII. Von Kempelen era un inventor, un ingeniero, que era muy hábil, y construyó un cajón, así, una caja así de este tamaño más o menos, y el tronco, y le llamaban el turco, le llamaban the mechanical, el turco, porque llevaban turbante y estaba vestido como fuera turco, ¿no? Y él movía piezas, realmente además tenía un brazo mecánico en donde movía las piezas en un tablero de ajedrez. O sea, en esta mesa había en la parte de arriba el tablero de ajedrez, ¿vale? Bueno, lo paseó por toda Europa, casas reales, reyes, reinas de toda Europa, impresionados con que jugara también al ajedrez, porque jugaba muy bien al ajedrez, ganaba a casi todo el mundo. Incluso menciona a Napoleón, porque una versión paró y luego alguien, y a la muerte después de morir Kempelen, alguien más lo volvió a restaurar, o no sé qué pasó, y siguió haciendo giras por Europa, ¿no? Y bueno, no tardó mucho en saberse de que dentro había un hombre de tamaño reducido. Bueno, ahora sé que la palabra enano no se puede decir, pero bueno, ya la he dicho. Parece que es políticamente incorrecto. Bueno, que cabía ahí dentro tranquilamente, que era un gran jugador de ajedrez. Entonces él veía, porque había una forma ahí transparente, veía las posiciones de las piezas, ¿no? Él veía las posiciones de las piezas. Y ese era el de dentro quien controlaba el brazo del turco, esta figura, de esta especie de muñeco, para que respondiera a las jugadas. Pues bien, lo que es impresionante, y esto liga con lo de antes de la sensación de conciencia, y ahora voy a decir otra cosa que creo que es interesante, es que a pesar de que cuando se descubrió la verdad, y a pesar de que ya la gente sabía que era un truco, seguía impresionando. O sea, como no lo veían al que estaba dentro, o sea, no pasó nada. O sea, seguía haciendo giras e impresionando a la gente.
No digo que todos que iban a verlo supieran que había truco, pero ya era bastante vox populi de que había truco, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un problema. Esto psicológicamente está muy bien estudiado. Hay la ilusión que llaman de Müller-Lys, creo que es, que lo habréis visto muchos. Son dos segmentos exactamente la misma longitud, pero exactamente. O sea, en la pantalla del ordenador haces una línea y luego podrías hacer duplicar y la mueves para abajo. Son iguales, es la misma línea que has duplicado. Luego, en una de las líneas pones dos flechas cerradas, es decir, esto es la línea, imagínate que esto es la línea, aquí pongo una flecha aquí, así, y aquí una flecha así, y en la otra, al revés, abiertas las flechas. ¿No suena esta ilusión? Pues donde están las flechas abiertas, invertidas el sentido de las dos flechitas de los extremos, parece más larga. Tú la ves y la ves más larga, por mucho que sepas. Eso es lo interesante psicológicamente hablando. Por mucho que sepas que los dos segmentos son exactamente iguales, pero al submilímetro iguales, a pesar de lo que lo sabes, y a mí me pasa y a todos nos pasa, seguimos viendo una más larga que la otra. ¿Cómo es posible que después de saberlo todavía tu percepción te engañe? O sea, esto se llama, tiene un nombre técnico un poco, son lo que llaman algo cognitivamente impenetrable. Significa que ni la razón ni el conocimiento de algo te modifican necesariamente la percepción de ese algo. Y eso nos pasará, y está pasando y pasará con la inteligencia artificial, porque por mucho que sepas que no hay conciencia y ni hay a través de la interfaz que actúas con un modelo de lenguaje, por mucho que sepas fehacientemente de que no es consciente, percibirás conciencia. Es que es así. Entonces, bueno, poco sirve en ese caso, por mucho que digas a la gente, es que no es consciente, porque seguirán viendo conciencia. O sea, de alguna manera es una batalla perdida. Es una batalla perdida, es decir, decirles a la gente que pero esto no tiene nada de conciencia, porque aunque diga, vale, pero como las flechas, ¿no? Como los segmentos, seguirán pensando, percibiendo conciencia. Decías en tu libro, y creo que está relacionado con lo que estás hablando, lo que estás comentando ahora, que el problema no es Frankenstein, el problema es el doctor Frankenstein. Claro. Sí, esto viene a cuento de la parte del capítulo del libro donde hablo de ética y implicaciones sociales y éticas de la inteligencia artificial. Claro, es que esto y liga con lo de la conciencia. Tú imagínate las consecuencias del hecho de que algo pueda ser considerado consciente a nivel de toda la sociedad. La sociedad incluye los jueces, no lo olvidemos. Imagine que una inteligencia artificial, como decía antes, el titular, OpenAI, ChatGPT, la última versión 5. No sé cuánto, ya es consciente. Imagine que se lo cree, la gente se lo cree, todo el mundo se lo cree. Imagina que los ejemplos que he dado antes del suicidio o de la madre con las manchas en la piel de la hija, imagine que pasa algo similar, que pasará seguro, y haces un litigio. La viuda de Bélgica que decía, se ha admitido a trámite el litigio. ¿Por qué? Porque hay un juez con sentido común que ha dicho, sí señor, a ver, de acuerdo que posiblemente esta persona ya tenía una cierta tendencia a suicidarse, ya era vulnerable, pero el SOFOR ha jugado un papel aquí. Es la gota que ha llegado a verter el vaso, ¿no? Entonces, bueno, se ha admitido a trámite, pero imagínate que dentro de un tiempo hay una consensus social, o llámale como quieras, de que es consciente. Y alguien denuncia porque se me ha suicidado no sé quién, el hijo, o no sé qué, o me dio este tratamiento y se murió porque era alérgico, cosas terribles, que pueden consecuencias realmente graves. Y vas y denuncias. Pierdes el tiempo.
porque algo que es consciente tiene deberes y responsabilidades. Si eres consciente, tienes intencionalidad, tienes todo. O sea, decir que algo es consciente acarrea una serie de cosas detrás que no nos damos cuenta. Es que es terrible. Entonces, bueno, un juez podría tranquilamente decir, mire, como la inteligencia artificial es consciente, es agente moral, automáticamente. Si es un agente moral, es responsable de sus actos. Por lo tanto, no puedo ir en contra de la empresa o del programador o del señor Sam Altman o de quien sea que ha soltado, que ha desplegado este chatbot. Es que es genial para esta gente, porque se sacuden de encima responsabilidades. Yo a veces he llegado a pensar que no solamente estas afirmaciones de que la inteligencia general será dentro de un año o dos y que será consciente y tal, no obedece únicamente a lo que decía antes del retorno de inversiones, de obtener que haya inversores que ponen mucho dinero. Puede ser, ahí quizás especulo un poco, pero bueno, es mi opinión, puede ser que también tengan ya en la cabeza esto, es decir, bueno, nos interesa mucho que se crea la gente, que todo el mundo crea que lo que vamos a sacar es realmente consciente, es un agente moral, tiene todas las responsabilidades suyas, porque si pasa algo grave no podrán perseguirnos, o sea, se habrán sacudido la responsabilidad de encima. Esto, cuidado con esta consecuencia también, ¿no? Antes mencionaba, estamos en el terreno de la ética. No, perdón, claro, venía lo de Frankenstein. Sí. Claro, en este caso, si es consciente, dirían, no, el problema es Frankenstein, no el doctor Víctor Frankenstein que lo creó. Es lo mismo que decir, el problema es la inteligencia artificial, no el señor Sam Altman o el señor no sé qué que la desarrolló. De ahí viene. Vale, perdona. Cerramos la pregunta. Decía que, Hinton, que antes mencionaba, el premio Nobel de Física, ¿no?, del año pasado. Del año pasado, sí. Alertaba sobre la relación entre la inteligencia artificial y el fascismo. Sí. Porque puede generar el contexto adecuado para que eso emerja, aumentando la brecha entre ricos y pobres. ¿Tú crees que hay razones para...? Sí, en esto yo creo que ahí sí que le doy razón. No estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero ahí sí, y otros también lo han dicho, Timnit Gebru, Emily Bender, gente muy, que piensa mucho y reflexiona mucho sobre estos aspectos. Sí, ha mencionado esta posibilidad, ¿no? Sí. Bueno, lo vimos en Cambridge Analytica, ¿no? Y en cómo las redes sociales te orientan hacia... Exacto, cómo se puede manipular, ¿no? A ver, hay una cosa muy interesante. Esto lo dijo Daniel Dennett, un filósofo de la ciencia que falleció hace menos de un año, lamentablemente, que era un hombre que sabía muchísimo, tiene una formación científica y tecnológica brutal, aparte de él originalmente fuera filósofo. Daniel Dennett dijo en una entrevista, a ver, ¿verdad que falsificar dinero está penado, el Código Penal lo contempla y te puedes ir a la cárcel? Pues falsificar personas tendría que ser todavía más grave. Y ahí, claro, vemos ahora con la inteligencia artificial generativa la facilidad que puedes falsificar no solamente ya imágenes fijas, sino vídeos. Vídeos puedes hacer en donde se vea a mí, por ejemplo, cometiendo un delito infragante, ¿no? Haciendo algo... Mira, esto es brutal, todo esto, las consecuencias otra vez de todo esto, ¿no? Y asistí, yo no estaba en el debate, asistí a un debate de un par de años, quizás, un año o menos, un debate que hubo sobre inteligencia artificial y temas de justicia y temas legales, y en el debate uno de los miembros del panel de debate era un juez, y decía, me voy a venir el día en que nos mostrarán en un juicio un vídeo del acusado cometiendo el crimen infraganti, y si no tenemos la seguridad 100% de que no es fake, de que no ha sido generado por la inteligencia artificial, si no tenemos esa seguridad, no podremos admitir el vídeo como prueba. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado con lo que estamos diciendo, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? De modo que habría que
regularlo de alguna manera. Claro, regularlo, obligar a que se diga marcas de agua, alguna manera, algo que aparezca ahí, que diga este vídeo, pero claro, los que hacen estos vídeos no les interesa. ¿Qué gracia tiene hacer un vídeo intentando ir en contra de un contrincante político o contra no sé quién para machacarle? Qué tontería si dices, este vídeo no es falso, no lo hará nadie esto. Sí, puedes regular, yo creo que hay que regular esto, por cierto, porque si te pilan, que pagues por lo menos, ¿no? Pero también están reguladas las armas químicas y las armas bacteriológicas y se están usando. Ahora, como está regulado y está prohibido, si te pilan, pagas. Esto es importante. ¿Qué cosas crees, Ramón, que no deberíamos delegar nunca en una inteligencia artificial? Bueno, a ver, para empezar, nada que suponga un peligro para nuestras habilidades cognitivas. Por ejemplo, imagínate y ahora voy a ir a algo que no es inteligencia artificial, pero me sirve para luego pasar a hablar de inteligencia artificial. Imagínate que a un niño de 4 o 5 años, no sé cuándo empiezan los niños en las escuelas ahora a empezar a sumar, restar, las operaciones aritméticas estas más básicas. Imagínate que en lugar de enseñarle cómo se suma, cómo se resta, el concepto de suma, ¿no? Con ejemplos, con tal, y que asimile el concepto de qué es sumar, qué es restar y cómo se hace, con lápiz y papel. Imagínate que en lugar de eso le das una calculadora. Ese niño aprenderá a usar la calculadora, marcando el número, apretando el signo más o el menos, lo que sea, y aplicando otro número, darle al igual y pataplum, qué bien, ¿no? Pero estamos haciendo un daño terrible a este niño, porque le estamos privando de adquirir una habilidad, una competencia, es súper esencial, es esencial esto. Este mismo niño, una vez adquirido, ya obviamente si en la calculadora, ya tiene bien aprendido, bien interiorizado, bien asimilado, sumar, restar, multiplicar, dividir, más cosas, lo que sea, va a la secundaria y tiene que hacer un problema de matemáticas, yo qué sé, donde hay unas derivadas, un cálculo de máximos y mínimos, algo ya más complejo, de una cierta matemática un poco más elevada, ¿no? Y uno de los pasos de la solución del problema que tiene que resolver implica un cálculo aritmético. Bueno, ahí sí que permites la calculadora, ahí no es problema, porque ya tiene esta habilidad esencial aprendida de cuando era niño, de cuando tenía 5 años o 6 años. Ahora es igual que uso la calculadora, ya no importa, ¿vale? Ahora, ChatGPT. Ya no hay que enseñar a los estudiantes a redactar un ensayo o a escribir, vaya, finalmente, ¿no? A lo mejor no hay que enseñarles ni ortografía, ¿no? Porque, bueno, total, como ya la máquina te lo corrige y además te redacta, ahí tenemos un problema, porque a una cierta edad, de nuevo, esto es esencial también, que lo aprendan. O sea, en la escuela o en la universidad, tú no haces hacer ensayos, escribir un ensayo a los alumnos para que haya otro ensayo más en el mundo, además de los 50.000 millones que hay de ensayos. Este no es el objetivo de que escriba un ensayo. El objetivo de que un estudiante escriba un ensayo es que sepa expresarse bien, sepa pensar, reflexionar. Este es el objetivo, no el ensayo en sí. ¿Vale? Entonces, si ahora estamos si permites que los estudiantes utilicen estas herramientas, en lugar de que aprendan ellos a redactar, vamos mal. Vamos mal. Además, hay un artículo recientemente publicado, el año pasado, 2024, marzo del 24, en Nature Human Behavior, una revista de mucho prestigio, de la Nature, ¿no? Es muy conocida en el mundo de la ciencia, pues quizás sea la más famosa de todas, la más prestigiosa. Human Behavior significa comportamiento humano, como sabemos, ¿no? En donde hacen un artículo muy interesante, donde dice, escribir es pensar. Escribir es pensar. Escribir no es vomitar una palabra detrás de otra como hace el ChatGPT. No es encadenar palabras una detrás de otra. No, es pensar, reflexionar. A ver, enfrentarse a la hoja en blanco.
Digo, a ver, quiero expresar esto, me gustaría escribir sobre este tema, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago? Reflexión, das vueltas, o sea, estás poniendo en marcha una serie de mecanismos cognitivos cerebrales brutales, mucho más de lo que nos parece. Y luego, básicamente, pues, más o menos, pues consigues, ¿no?, hacer tu escrito, ¿no?, tu ensayo, lo que sea, ¿no? Y además de tener la satisfacción de haberte enfrentado con éxito a la hoja en blanco, que esto para mí ya tiene importancia, para empezar, además has hecho un ejercicio mental de pensar brutal. Por eso escribir es pensar. Si delegamos la escritura en la inteligencia artificial, no solo delegamos la escritura, delegamos pensar. Podemos perder habilidades, podemos perder la habilidad cognitiva de pensar. Lo que se llama el de-skilling, tiene una palabra incluso esto ahora, de-skilling, ¿no?, la pérdida de habilidades. Y esto puede ser terrible. O sea, cuidado a la hora de alegremente utilizar estos modelos de lenguaje o estas inteligencias artificiales. Delegar, tu pregunta iba a ser ¿qué no delegaría? Pues yo no delegaría estas cosas que suponen un riesgo para competencias, habilidades, cosas esenciales que cualquier humano debería saber. Obviamente tampoco delegaría muchas otras cosas si hablamos de privacidad, como no lo utilizaría como terapeuta. O las armas autónomas. O sea, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? Obviamente ahí podría hacer una lista larga de cosas que no delegaría. Pero para sintetizar un poco todo aquello que pueda poner en peligro mis habilidades cognitivas, yo ya una pérdida cognitiva que ya la tengo casi perdida, no del todo. Todavía, cuando no tengo el acceso a Google Maps, todavía sé llegar a los sitios. Google Maps, ¿cuánta gente, muchos de nosotros, seguramente los que estamos aquí y nos están oyendo, si reflexionan, se darán cuenta de que hace años, cuando no había Google Maps, llegaban a los sitios. O miraban un mapa sobre papel, típico mapa, a veces lo tenías que girar porque si no lo interpretabas bien, esas cosas tan divertidas que hacía la gente con los mapas, ¿no? No saber doblarlo. No saber, bueno, a la hora de doblarlo vaya lío, bueno, es igual, esta cosa luego se rompe, bueno, es igual. Vale, pero nos orientábamos, éramos capaces además de hacer un mapping entre aquello que está en el papel y lo que veíamos, o sea, entraban en funcionamiento aspectos también del cerebro importantes aquí. Ahora con el ChatGPT nos hemos vuelto... estaba hablando del Maps, Google Maps. Nos estamos volviendo tontos, mucha gente no sabe orientarse. Yo mismo me he dado cuenta de que he perdido una parte de mi capacidad de orientación debido a que he estado usando bastante, más de lo que quizás debiera, el Google Maps. Claro, mira, es que es práctico, llegas antes. Si vas con prisa, hombre, te va muy bien, ¿no?, echar mano del Google Maps o del navegador del coche, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo de que podemos perder habilidades. Si tuvieras, Ramón, la capacidad de llegar a millones de personas, ¿qué les dirías? Bueno, pues eso, que sean muy cautos, que utilicen la inteligencia artificial, sí, pero con mucho sentido común y con sentido crítico. O sea, no soy ludita, cuidado, no se trata de tirar a la papelera, a la basura, la inteligencia artificial, que va, no, ni mucho menos. Pero ahora que está al alcance, que ha entrado en nuestros hogares, contrariamente a lo que hace 2 o 3 años no, ahora que la tenemos ahí, a un clic, cuidado, piensa bien, reflexiona bien. ¿Para qué la vas a usar? ¿Realmente es imprescindible realmente o no? Te contaré una cosa muy divertida. Alguien que tenía que enviar un mail a su jefe, eso es real también, y no, bueno, que lo redacte ChatGPT, pero claro, puso una lista de ítems, de bullets, ¿no? Punto 1, pam. Punto 2, pam. Una frase, 5 o 6 frases. Diciendo, en base a estos, genérame ahora el mail. ¡Wow! Una cosa súper bien hecha, súper bien escrita, un lenguaje florido, todo perfecto, 2 o 3 páginas, se pasó un poco a lo mejor, igual se enrola mucho, ya sabes, se enrolan mucho estos sistemas. Vale, le manda, súper contento, le manda esto a su jefe. Su jefe lo recibe, ¿qué es lo primero que hace su jefe? Copy and paste, lo copia, hace un paste, en ChatGPT dice, itemízamelo. O sea, entonces, fue para...
Es que es brutal. No hacía falta entonces pasar por el ChatGPT. Pues él le podía haber enviado el mail y ya con los 5 o 6 puntos ahí, frases cortas, ¡pam! Y mandarse directamente al jefe. Claro, él quería lucirse mucho, y mira qué bonito el mail, y el jefe lo que hizo es, ¡ojo, qué largo! Venga, resúmelo en una serie de bullets, ¿no? de ítems. Es buenísima la anécdota, creo yo. Y cambio la pregunta, aunque se le parece. Si tuvieras la capacidad de llegar a los CEOs de las grandes tecnológicas y darles un mensaje, ¿pero es un mensaje en el que te van a hacer caso? No, ninguno, no. Diga lo que diga, no me van a hacer caso. Porque el mensaje que les diría sería muy crítico, obviamente. Les diría, sed más honestos, decid la verdad, no estéis aquí embaucando a la gente diciendo que dentro de un año la inteligencia artificial será consciente. Avisad, id con cuidado, para según qué cosas no lo hacéis. No es un médico, no es un no sé qué, no es un abogado, genera muchos errores. Si empiezan a decir todo esto, se van a quedar sin inversores de capital riesgo. A lo mejor es que es de cajón, ¿no? No pueden, ellos tienen que vender una moto y no servirá de mucho lo que les diga, ni mucho menos. Yo quizá termino con esto. De toda la investigación que llevamos sobre inteligencia artificial, ¿qué nos ha enseñado sobre los humanos? Bueno, yo te puedo hablar de mí mismo, Yo en los años, cuando empecé en el 74, 75, en los años 80 también, en los 90, que desarrollé unos algoritmos nuevos de Machine Learning, estaba como muy entusiasmado y veía que, no sé, que estaba interesadísimo en el tema, solamente le veía como de alguna manera ventajas, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que se nos ha ido de las manos de alguna manera, ¿no? O sea, a ver, el mundo académico de alguna manera hace relativamente poco llevaba la pauta de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, ¿no? Pero estos momentos marcan la pauta estas grandes empresas porque tienen los ingredientes necesarios para la inteligencia artificial generativa. Muchos datos, mucha potencia de cálculo, muchos recursos económicos como para contratar al talento más brillante y bueno, veo con preocupación hacia dónde vamos con esto de la inteligencia artificial. Pero creo que tu pregunta tenía otra componente, sí, ¿no? Quizá, ¿qué es lo que nos ha enseñado, ¿no? Si la inteligencia... A mí me ha defraudado de alguna manera lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, también hay algo positivo. A mí me ha enseñado también que, y en aquella época que yo era tan entusiasta, no era consciente de la enorme complejidad del cerebro humano, de la inteligencia humana, ¿no? de lo que significa ser humano y todo eso, ¿no? Yo pienso que ahora tengo una visión muy distinta y estoy valorando mucho más que antes lo que significa ser humano y estoy, sin embargo, rebajando lo que es inteligencia artificial. Es decir, antes sobreestimaba la inteligencia artificial, quizás subestimaba la complejidad humana. Ahora es al revés. Ahora sobreestimo, porque creo que es así, la complejidad del cerebro humano y todo. Y subestimas la inteligencia artificial. Y subestimo la inteligencia artificial. Ahora, en este momento yo diría que hago eso. Por eso soy crítico. Vale, Ramón, muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias.